Hola, ¿cómo están? Ahorita venía con bastante confianza y fe, ya que el pastor Alfonso fue a darme la bendición allá. Entonces no hay problema. Como ustedes saben, hoy comenzamos una nueva serie en este mes de junio que tiene que ver con la iglesia del mañana. Y es nuestra idea presentar a ustedes las cualidades que debería tener la iglesia de Dios para seguir siendo luz de este mundo que se maravilla con el desarrollo de la tecnología y la ciencia, pero que cada día esto se está poniendo peligroso en el mundo. Y el mundo está cayendo en tremenda oscuridad y se aleja cada día de Dios y transita por el camino de la decadencia moral y espiritual. Ante esa situación, debemos seguir siendo como iglesia la luz que este mundo necesita. La luz que este mundo necesita, porque la iglesia, ustedes y yo, es la única opción que tiene este mundo para conocer a Jesucristo, que es la luz de este mundo. Así que vamos a estar hablando de tres cualidades que se mencionan y se describen bastante en las Escrituras, principalmente en el Nuevo Testamento. Estas cualidades, como por ejemplo la que está descrita en 1 Corintios 13:13, donde dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Fe y esperanza y amor es de lo que nosotros debemos tener como distintivos de una iglesia que brille hoy, mañana y siempre. Estas tres cualidades, fe, esperanza y amor, estaremos entonces hablando en el mes de junio. Y hoy pues vamos a comenzar sobre hablar acerca de lo que es la fe. Cómo tener una fe sólida para poder enfrentar las pruebas y las dificultades de la vida. Pero antes de entrar en detalles, me gustaría que me acompañaran en una oración. Dios santo y amado, estamos muy agradecidos con usted por darnos la oportunidad de venir acá y reunirnos como iglesia con toda la libertad que usted nos ha dado en este país, Dios. Pido, Señor, que nos guíe, que sea usted que hable a nuestro entendimiento, a nuestro ser, Dios, y que lo que vamos a hablar hoy, Dios, quede depositado ahí de tal manera que podamos realmente vivir una vida de fe. Gracias, se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, con tal de que no se complique más, vamos a seguir. ¿Ok? Lo primero que tenemos que saber es cómo podemos definir la palabra fe. La palabra fe, nosotros la podemos definir como la confianza absoluta en Dios y su palabra, así como una entrega de todo el ser a ese Dios que se cree y se confía. Podríamos decir que esa es una definición de fe. Fe, pues, entonces es creer y confiar en un Dios todopoderoso. Pero quizás la definición más acertada que podemos tener nosotros es la que la misma palabra de Dios describe en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, donde dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Esa es la fe que Dios plantea para que cada uno de ustedes y yo aprendamos a tener confianza en medio de las pruebas y las dificultades. Entonces la fe es la seguridad en la esperanza que Dios nos ofrece. La seguridad en la esperanza que Dios nos ofrece es tener plena seguridad de recibir lo que se nos ha prometido. La fe es el convencimiento de lo que hoy no vemos, lo veremos. De lo que hoy no vemos, lo veremos. Con esa clase de fe, en realidad vivieron todos los hombres y mujeres que se describen aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Con esa clase de fe. Y es bien interesante ver en el pasaje de Hebreos 11:13
al 16, donde habla de que muchos de ellos murieron sin ni siquiera haber visto las promesas que Dios les había hecho a ellos. Ni siquiera la vieron. Pero ellos la vieron de lejos, dice, creyéndolo, saludándolo y confesándolos que eran extranjeros en una tierra ajena. En una tierra ajena. Pero ellos dice que anhelaban una mejor patria. ¿Cuál? La que había ofrecido el Señor, la patria celestial. Y con esa clase de fe, ellos murieron sin haber recibido las promesas, pero estaban seguros de que Dios les había ofrecido algo mejor que eso. Y esa es la clase de fe que ustedes y yo debemos tener, una fe de seguridad y convencimiento. Debemos de vivir cada uno de ustedes y yo. Y tal vez para ilustrar un poquito más acerca de la fe, esta semana precisamente me mandó un hermano de aquí de la iglesia un mensajito. A veces entran mensajitos un poco raros, pero a veces entran buenos mensajes. Y este es uno de ellos, un buen mensaje. Dice que en un pueblo los hombres convocaron y decidieron pedirle al pueblo que se juntaran para orar, porque las cosechas estaban malas porque no había llovido. Entonces dice que quedaron de llegar el día tal y llegaron todos los que estaban siendo convocados, todo el pueblo llegaron a la reunión para orar, pero solo un niño llegó con una sombrilla. Eso es fe, eso es fe. De esa manera que nosotros, ustedes y yo, debemos tener una fe sólida. Eso es lo que Dios realmente demanda de cada uno de nosotros. Así que debemos tener una fe sólida para enfrentar las pruebas y las circunstancias de la vida con confianza en el Señor. Pero para eso debemos aprender de estos héroes de la Biblia que se muestran aquí en Hebreos capítulo 11. Por ejemplo, en el versículo 7 y 8, por fe creemos que no se va a ir la luz, o se puede ir. Pero vamos a seguimos, ¿verdad? Seguimos, ok. Entonces, para eso debemos aprender de los héroes de la fe que se describen aquí en el capítulo 11 de Hebreos. Por ejemplo, yo tengo dos personajes de muchos personajes que se mencionan acá en el libro de Hebreos. Dos de ellos, uno es Noé y Abraham. En el versículo 7 de Hebreos 11 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, oigan bien, de aún cosas que no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa era la clase de fe que estos hombres tenían, una fe sólida. Una fe sólida. ¿Puede imaginarse usted a Noé que empieza entonces a construir una arca que ni siquiera se sabía qué era eso? Y nunca había llovido como está lloviendo en este momento. Nunca. Lo que se mantenía en el mundo era un rocío que mantenía un ambiente adecuado y correcto para los seres humanos. Pero él comienza a creerle a Dios y empieza a construir un arca en un lugar que ni siquiera estaba cerca del mar. Y la gente se burlaba de él y le decía que estaba loco. Pero él creyó a Dios. Y hay un elemento importante acá que implica la fe. Y esa es obediencia. Y en realidad Noé obedeció al Señor. Él no estaba seguro de qué se trataba al final de cuentas, pero él obedeció al Señor. Lo mismo que Abraham. Abraham, el Señor le dice: venite, o tienes que irte de tu casa, de tu parentela, de tu familia. Y dice aquí en la parte final del verso 8, sin saber a dónde iba. Él no sabía a dónde iba, pero decidió obedecer a Dios por fe. Y empezó a caminar.
A lo mejor su familia, su esposa le preguntaba, ¿y para dónde vamos? Yo no sé, pero Dios sí sabe para dónde vamos. Y esa es la clase de fe que practicaron estos hombres. Pero una fe entonces, una fe sólida implica obediencia a Dios. Noé y Abraham creyeron a Dios. Y el distintivo importante que ellos tenían de su fe era su obediencia. Por eso ustedes y yo debemos tener esa clase de fe en obediencia. Es importante para que ustedes y yo podamos enfrentar las dificultades y las pruebas de esta vida. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Cómo está? ¿Estás mostrando obediencia en los principios, en las promesas de Dios? Deberías demostrar esa clase de obediencia que se necesita para fortalecer y tener una fe sólida. Pero para tener también una fe sólida y salir victorioso en medio de las pruebas, debes creer en el Señor Jesucristo y su palabra. Debes creer en el Señor Jesucristo y su palabra. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor es el autor y el consumador de la fe. Él es la fuente de la fe. En Él se encuentra realmente la fuente de la fe, en el Señor Jesús. De Él procede la fe y Él es quien la perfecciona. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Te falta? Pídesela al Señor, porque Él es el autor y el consumador de la fe, el perfeccionador de la fe. Pero quizá esto pueden entenderlo ustedes, hermanos, pero a lo mejor ustedes, algunos de ustedes que están acá por primera vez o que han venido varias veces, pero no han hecho una decisión de fe que tiene que ver con recibir a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Es importante este primer paso para que el Señor comience a perfeccionar tu fe. Tienes que recibir al Señor Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que tú recibas a Cristo en tu corazón? Porque dice el Señor que tú y yo tenemos un problema. Le hemos fallado a Dios, hemos pecado contra Dios, lo hemos ofendido. Hemos fallado con Él y estamos en rebeldía con Él por causa de nuestro pecado. El pecado entonces es lo que separa al hombre de Dios. Y por eso es necesario que tú y yo tomemos una decisión de ya no estar en rebeldía con Dios, sino venir y recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Él hace 2000 años vino a morir en una cruz para pagar por tus pecados, para limpiar tus pecados. Con esa sangre preciosa que Él derramó en esa cruz, Él pagó la deuda de pecado que tú y yo teníamos, que el pecado, que es lo que impide tener una relación con Él. Por eso es importante tomar esa decisión. Y es una decisión de fe. Por eso Efesios 2:8-9 dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es por fe entonces que tienes que recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. ¿Qué impide que puedas tomar esa decisión? Esa decisión es la más importante de tu vida. Es la más importante. No hay otra decisión más importante como recibir a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Él murió por ti. La Biblia dice que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra del Padre esperando que tú tomes una decisión en fe de recibirle a Él en tu corazón como su único y suficiente Salvador. Hazlo, hazlo. Es importante esta decisión de fe. Es más, me gustaría que cerraran sus ojos, inclinaran sus rostros y le dieran la oportunidad al Señor, o te dieras tú más bien la oportunidad de ser salvo, de tener la vida eterna. Puedes orar ahí donde estás sentado. Si no lo has hecho nunca, y puedes decirle algo así como esto, acompáñeme. Puedes decirle algo así como esto: Señor Jesús, sé que soy un pecador o una pecadora. Sé que merezco. Vamos a hacer una pausa para cambiar a la planta. Okay. Sé que merezco ser condenado por causa de mi pecado. Pero esta ocasión, Señor, yo sé que tú moriste en esa cruz para perdonar todos mis pecados. Y yo abro mi corazón y te recibo
como mi único y suficiente Salvador. Gracias por salvarme y darme la vida eterna. Sé que es una decisión que tiene que ver con la eternidad. Gracias por amarme, por haber muerto en esa cruz por mí. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Si tú has hecho eso, la Biblia dice que tú tienes salvación y vida eterna. Vamos a hacer una pausa en este momento. Pues continuamos. Ya se calmó. Ya veo que la oración de ustedes puede, ¿verdad? Entonces, siguiendo con el punto en que nos quedamos, hablábamos de que el Señor es el autor y el consumador de nuestra fe. Pero igualmente, la fe también proviene de la palabra del Señor. La palabra de Dios es básica para obtener una fe sólida. Dice Romanos 10:17, así que la fe proviene del oír. La fe proviene del oír. Y el oír proviene de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la Biblia, esto que tenemos en nuestras manos. La pregunta es, ¿crees esto? ¿Crees la Biblia, que es la palabra de Dios? Eso es muy importante para afianzar nuestra fe. En ella encontramos todas las promesas y los principios que perfeccionan y afirman la fe. Todo esto está escrito para ti y para mí, para que ustedes y yo lo creamos y lo vivamos y logremos establecer en nuestras vidas una fe más sólida, una fe más sólida. Y hay entonces en esta palabra de Dios muchas promesas que son hechas para ustedes y para mí, los hijos de Dios. Hay una promesa poderosa que a mí siempre me ha impresionado y me gusta porque me ha ayudado muchas veces cuando he estado en circunstancias difíciles. Esa es una promesa que está en Isaías 41:10. No les va a aparecer en la pantalla, pero esa promesa dice, no temas porque contigo estoy. No temas porque contigo estoy. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es una promesa poderosa para ustedes y para mí. En cualquier circunstancia que ustedes y yo podamos encontrarnos, Dios promete que Él es nuestro ayudador, que Él estará con nosotros y que no debemos temer, porque muchas veces la falta de fe produce temor. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es una promesa para cuando te encuentres en las dificultades financieras. Esta es una buena promesa. Dios va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Salmo 103 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él sana todas tus enfermedades, todas tus dolencias, para esas situaciones en que nos encontramos con alguna enfermedad en nuestras vidas. En una circunstancia como esa, es importante afirmar nuestra fe con esta promesa de Dios. ¿Cómo está tu fe hoy? Recuerda que en algún momento todos ustedes sin excepción y yo vamos a ser en algún momento probados en nuestra fe. Vamos a ser probados en nuestra fe. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en Lucas 12 del 31 al 32. En el versículo 31 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y miren lo que le dice el Señor y lo que hace el Señor. Entonces el Señor le dice, pero yo he rogado por ti. El Señor orando por un pecador como Pedro. Pero yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Que tu fe no falte entonces, principalmente cuando te ves en circunstancias difíciles en la vida. Porque hay circunstancias difíciles que usted y yo vamos a experimentar en algún momento. Como por ejemplo, cuando sos separado de un ser querido. Esa es una circunstancia bien difícil, ¿no es cierto? Algunos de ustedes y yo lo hemos experimentado. O circunstancias cuando tienes dificultades financieras y no ves la salida. Circunstancias como por ejemplo cuando estás en problemas en tu matrimonio y que ves que es difícil la solución de tu problema matrimonial. O cuando tienes una enfermedad difícil, una enfermedad que muchas veces es una enfermedad terminal. Ahí entonces es
que tu fe no debe faltar, como el Señor oró por Pedro, para que tu fe no falte. En ese momento es que necesitamos que nuestra fe no falte, que nuestra fe no falte. Aquí en este momento, por ejemplo, en nuestra iglesia están pasando hermanos por circunstancias de salud increíbles, con enfermedades muchas veces terminales, como por ejemplo Dixie de Nolasco, la esposa de Bebé Nolasco. Ella tiene un cáncer en su tiroides. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Julio Valladares, el ingeniero Julio Valladares, es un hermano de nuestra iglesia que tiene cáncer. Un cipote que está entre nosotros, René Soto, un cipote de 20 y pico de años, tiene cáncer. Eso no es fácil manejarlo. Necesitamos fe fuerte en el Señor para poder salir de todo eso, para poder enfrentar ese problema. Tenemos a don Baudilio Barahona, un hermano que ha sido líder, que hace poco sufrió un derrame. Ahí está. O tenemos a Homer Farad, que ayer se le practicó una operación, de un sinnúmero de operaciones. Él está ahí, viviendo esas circunstancias difíciles. Por eso es importante que ustedes y yo afirmemos nuestra fe. No es fácil manejar esto. ¿Saben qué? Me gustaría que me acompañaran en una oración para orar por estos hermanos. Si por favor inclinan su rostro. Dios, venimos en esta ocasión delante de usted, Dios, reconociendo que nos afligen las cosas, Dios, las circunstancias, Dios. Pero queremos seguir creyendo en usted, queremos seguir esperando en usted, queremos que afirme nuestra fe, Dios. Y yo le pido en este momento por la vida de Dixie, Dios, para que en el nombre de Jesús pase su mano de sanidad sobre ella, Dios, y le cure, Dios. Igual que a Julio Valladares, Dios, sánelo, Padre Santo. Igual que René Soto, Dios, le pido en el poderoso nombre de Jesús que restaure su salud completamente, Señor. Le ruego por don Baudilio, Dios, que lo levante de esa cama, Dios, así como por Homer Farad, Dios, que en este momento está luchando, Dios. Queremos seguir esperando en usted, Dios, y tenemos la fe, Padre, que usted va a levantar todas estas personas, Dios, en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Miren, hermanos, los milagros que el Señor efectuó relacionados con la sanidad siempre estuvieron directamente ligados con la fe de quienes recibieron el milagro. Fe es lo que necesitamos, que nuestra fe no falte, que nuestra fe no falte. Fe como la mujer del flujo de sangre que tenía no sé cuántos años de estar con eso, pero un día vio al Señor y ella creyó que solo tocando su manto ella iba a ser sana, y fue sanada por su fe. O como el ciego de Jericó, que está en Lucas 18, que el Señor lo sanó porque él creyó que Dios era poderoso para sanarlo. O como la mujer cananea en Mateo 15. Estos milagros los pueden ver ahí y tienen que ver directamente con la fe que estas personas experimentaron. Así que tu fe no te falte. Y si tu fe te está fallando en este momento, pídele al Señor que la aumente. En Lucas 17:5 los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe, porque la fe en algún momento nos puede fallar. La fe en algún momento puede venirse abajo. Ellos dijeron: aumentanos la fe. Y el Señor les dijo esto: si ustedes tuvieran la fe como el tamaño de una semilla de mostaza, le dijeran a este monte: arráncate de aquí y vete al mar, y se haría. Pero ahí es donde ustedes y yo muchas veces fallamos. A veces nos falta la fe. Y en realidad, con lo que le dijo el Señor a los apóstoles, no necesitas una gran fe. No necesitas una gran fe. Aquí dice que si tuvieras la fe como el tamaño de una semilla de mostaza, se harían muchas cosas en tu vida.
muchas cosas en tu vida. Para tener entonces confianza frente a las circunstancias y frente a las pruebas, tu fe debería ser la norma de vida como creyente. Una norma de vida como creyente. La fe debe ser eso, porque al tener la fe como una norma de vida, tu fe va a ser una fe sólida. Por eso en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, de los que en Él esperan. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y como creyentes debemos vivir para agradar a Dios, ¿no es así? Entonces tienes que tener fe y que tu fe no te falte. Debemos vivir por fe. Romanos 1:17 dice también, porque en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La palabra de un creyente es vivir por fe. No hay otra manera. Así que la vida del creyente debe ser un ejercicio constante y permanente. Un ejercicio constante y permanente de fe. Así debe ser la vida de un creyente. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para tener confianza en medio de las circunstancias difíciles de la vida? Pues debemos afirmar nuestra fe para enfrentarnos a las pruebas. Debemos afirmar nuestra fe. Por eso necesitamos fortalecer nuestra fe como lo hizo Abraham, que es uno de los héroes de la cartelera de la fe de Hebreos 11. Él es el mejor ejemplo que podemos imitar. Por ejemplo, hay un verso en Romanos, en el capítulo 20, que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso sucedió con Abraham. Y dice en el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuál era la situación de Abraham en este caso? El Señor le había hecho una promesa que le iba a dar descendencia. Le iba a dar descendencia. Pero cuando Dios le hizo la promesa, él tenía 100 años y su esposa más o menos, Sara, tenía como 75 años. Le había pasado, dice, el periodo menstrual. Era una mujer estéril. Y él tenía 100 años. Y el Señor le hace una promesa que le va a dar descendencia. Ustedes y yo nos hubiéramos preguntado, yo hubiera preguntado, Señor, pero no me miras cómo estoy, cómo soy. 100 años y una mujer estéril. Pero él dice que no vio su condición y dudó y fue incrédulo, sino que más bien dice que él se fortaleció en fe. Ustedes y yo en los momentos difíciles de la vida debemos fortalecernos en fe, en creer en el Dios que tenemos, que es un Dios grande y poderoso, todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Entonces Abraham creyó al Señor, plenamente convencido que era poderoso para hacer lo que había prometido. Necesitamos entonces ver estos ejemplos de las Escrituras. Para eso está la palabra, para enseñarnos a venir y afirmar nuestra fe. Cualquiera de nosotros podría haber caído en la duda y en la desconfianza, en la incredulidad, en las condiciones que Abraham estaba, pero él no. Él se fortaleció en fe. Así deberíamos de hacer ustedes y yo, convencidos que Dios tiene el poder para sacarte de cualquier situación en que te encuentres. Y hay una promesa que tampoco les va a aparecer ahí en la pantalla, pero sí está descrita en 1 Corintios 10:13. Miren cómo dice, esto está en un lenguaje sencillo para que miren el trasfondo de todo lo que Dios nos da como promesa. Dice esta palabra de 1 Corintios 10:13. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Nadie de ustedes y yo hemos pasado por una prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de los que puedan soportar.
Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Esta es una promesa poderosa. Yo no sé si ustedes la han puesto en su mente, en su corazón, en su vida, para poder venir. Y no importa la situación complicada que se presente en tu vida, pero Dios te promete aquí que no te va a dejar solo, no te va a dejar que no puedas algo soportarlo, sino que Él te va a dar la salida. Eso es poderoso. ¿Cuál es la dificultad que tienes hoy? ¿Crees al Señor? ¿Tienes fe en Él? ¿Tienes fe en su promesa, en su palabra? Deberías de hacerlo. Todos ustedes y yo deberíamos de hacerlo. Por eso es importante entonces afirmarnos en la palabra del Señor, afirmar nuestra fe en la palabra del Señor. Eso es importante para ustedes y para mí. Para ustedes y para mí. Miren, mi familia y yo hemos pasado por situaciones bien complicadas, bien dolorosas. Y en lo personal muchas de estas cosas a mí me han afectado. Y han afectado mi fe en un momento específico de mi vida. Han afectado mi fe. Y he tenido duda. Y tuve duda, temor, incredulidad. Porque en algún momento empecé a escuchar voces. Y no quiero que ustedes malinterpreten, ¿verdad? Cuando que alguien me está hablando. No, voces de mías en mi mente. Cuando me decía, mira, estás sirviendo y mira cómo te tiene el Señor. De esa clase de voces malvadas que están en mi mente. Y muchas veces en algún momento específico mi fe estaba fallando. Y yo creí que la mejor manera de salir de todo eso era abandonarlo todo. Ya no quiero ser pastor, ya no quiero estar en esto. Estaba fallando en fe, en la fe. Y el enemigo quiere que escuches eso. El enemigo quiere que tú escuches de que no puedes salir de eso, que estás abandonado y que no tenés salida de ninguna manera. Pero no es cierto, no es cierto. El Señor te promete ahí que no te va a dejar solo. Él va a estar contigo y te va a ayudar a salir adelante. Te va a sacar. Eso es importante creerlo. Por eso debemos afirmar la fe, mantenernos firmes en ella. En Colosenses, en el 1:23, el apóstol aquí estaba hablando con los colosenses y le estaba diciendo de su vida anterior y lo que hoy ellos estaban viviendo como creyentes, con dificultades, pero les decía, en realidad si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, dice, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces él enfatiza en algo importante aquí, en que estemos firmes, fundados y firmes en la fe, en lo que hemos creído, en quién hemos creído. Eso es importante para tener una fe sólida y poder enfrentar las dificultades de la vida. Así que debemos de estar fundados y firmes en lo que hemos creído y en quién hemos creído. Pero también necesitamos valor para vivir por fe. Valor para vivir por fe. Muchas veces ustedes y yo nos volvemos unos cobardes. Unos cobardes. Y aquí este pasaje me dice en 1 Corintios 16:13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Muchas veces en las circunstancias difíciles de la vida, principalmente los hombres, se vuelven como niñas. Y aquí dice que nos portemos varonilmente. Somos hombres para muchas cosas, pero para afrontar las dificultades de la vida, así como el Señor quiere, a veces fallamos. Pero Dios quiere que nos portemos varonilmente, que afirmemos nuestra fe, que no nos volvamos como en un pasaje en las Escrituras del pueblo de Israel que decía que todos los hombres se habían vuelto como mujeres. No, Dios quiere que seamos varoniles y que ustedes mujeres sean mujeres, como dicen en mi pueblo, que sean machenques. Yo no sé,
si se usa esa palabra acá, pero mi pueblo es machenque, es valerosa, con coraje, corajuda. De eso necesitamos en nuestra iglesia. Hombres y mujeres corajudos, que vayan para adelante, que ninguna cosa los pueda botar. Entonces debemos de tener valor para estar firmes en la fe. Se requiere valor para vivir por fe. Cuando estés pasando por dificultades, tienes dos opciones acá, hay dos opciones: o ponerte a llorar, o portarte varonilmente y creerle al Señor que el Señor te va a sacar de donde estás. Eso es importante. No sé cuál es la prueba que tú tienes o estás pasando en este momento, pero déjame decirte algo. Dios sabe por lo que estás pasando. Y Él te ofrece su palabra y sus poderosas promesas para que sigas confiando y esperando en Él. Para que sigas confiando y esperando en Él. Quiero finalizar con esta exhortación. Y yo espero que cada uno de ustedes y yo podamos vivir con una fe sólida por el resto de nuestros días. Con una fe que nos dé la confianza y la seguridad que necesitamos para poder enfrentar las pruebas o las circunstancias difíciles de la vida, esperando en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y que ustedes y yo sigamos siendo un ejemplo que brille a un mundo que tanto necesita de la luz de Jesucristo. Ustedes y yo somos la única opción para este mundo. Así que los reto y los exhorto a que vivamos una vida de fe, de una fe sólida, para que podamos enfrentar cualquier circunstancia difícil de la vida. Quiero que me acompañen en una oración. Dios, gracias por darnos la oportunidad de venir, Dios, y hablar de esta cualidad, de esta área, Dios, tan importante para la vida nuestra como creyentes. Yo le pido por cada uno de los hermanos y las personas que hoy se encuentran en este lugar, que para que en el nombre de Jesús les ayude, Dios, a afirmar su fe, a tener una fe sólida, Dios. Que nada los detenga, Dios. Y que podamos ser un ejemplo para este mundo que tanto lo necesita, Dios. Queremos ser una iglesia de fe, Dios, de una fe sólida. Yo quiero que nos ayude, Padre. Ayúdenos a todos, Dios. Lo necesitamos, Padre, porque usted es el autor y consumador de nuestra fe. Se lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.